Bienvenidos todos a este nuevo podcast. En esta oportunidad tengo al compañero Ortzak y vamos a debatir sobre mi posición sobre la homosexualidad, ¿no es así? Así es la homosexualidad y pues digamos que la religión o mínimamente la existencia de Dios. Mm, la existencia de Dios, pues no sabría qué decirte realmente. Preferiría quedarme en lo de la homosexualidad porque me parecen debates como que muy complejos por sí mismos. O sea, yo creo que nos extenderíamos demasiado de ahí a 4 o 5 horas. Ok, pues podemos empezar con el otro tema y pues a lo mejor el otro, si acaso Sí, se por si, puede, si pues acaso, porque, bueno, ese es otro tema, realmente. Y si en toda sinceridad no es algo que yo quisiera debatir porque no... Vaya, no soy dogmático. Si no quieren creer en Dios, pues es cosa suya. ok, Eh, me parece bien. pues bueno, ¿en qué es lo que yo haya expresado sobre la homosexualidad que tú discrepes? Bueno, lo que pasa es que de tu actividad en Twitter no sé realmente la gran cosa. Sin embargo, pues me compartieron un tweet donde alguien te preguntaba, oye, ¿qué harías si tuvieses un hijo gay? Algo así te dice. Y Ajá. tú le dices, le respondes dándole a entender que eso no, que no podría nacer gay, que esta persona pues se le tuvo que haber enseñado y pues que se le podría quitar. Así Eso es es. a lo que haces. Y pues bien, quisiera, eso es lo que pues das a entender que prácticamente es algo que alguien puede contraer, ya sea como una gripe o como un comportamiento. Sí, eso es lo que creo precisamente. Pienso que la homosexualidad es, en muchas instancias, en el caso de las mujeres, una etapa. En el caso de los hombres, algo inculcado. Algo inculcado o algo hormonal. O una combinación de ambas. Ok, en el caso de que es hormonal, pues allí estaríamos viendo que no sería algo que se podría inhibir, al menos de manera de, o sea, por siempre, es como tratar de inhibir la heterosexualidad, Sí, a porque ver, pues, mira, yo pienso lo siguiente, no estoy, digamos, bastante versado en el tema este que voy a tocar específicamente, pero ¿sí? yo pienso que los estrógenos, la producción excesiva de estrógenos en el hombre es lo que permite que un hombre se pueda volver muy afeminado e incluso que pueda volverse homosexual. Te digo, no es algo que... Los estrógenos es algo que como que he estado leyendo últimamente, pero no es algo en lo que yo esté muy versado. Es simplemente como que una relación que le doy. Ok, pues mira, pues bueno, como sabrás, los estrógenos son de la mujer, los andrógenos del hombre. Ujú. Y pues no estás o sea, no estás equivocado, simplemente que lo que ocurre es que pues con la homosexualidad se nace. ¿Por qué es que digo esto? Lo que ocurre es que durante la gestación, por ejemplo, de hecho se ha hecho más estudios sobre la homosexualidad en hombres que en mujeres. Pero Sí. bueno, por ejemplo, durante la gestación, incluso la alimentación de la mujer o si consume cierto medicamento puede hacer que la mujer segregue sustancias hormonales que afecten al feto. Entonces, suponiendo que es masculino el feto, entonces, y segrega estrógenos, pues esto lo feminizaría al grado de, pues, incluso podría darle características más femeninas No, como no salirle barba o ujú. cosas así. Y otra de las cosas que podría dar es homosexualidad. No podría haber, y de nuevo, estoy haciendo hipótesis porque yo no soy un experto en ciencia, pero si una mujer en gestación, bueno, que está teniendo un hijo, está consumiendo muchos productos que contienen estrógenos, ¿no causaría esto, por el contrario, que el bebé nazca siendo mujer? Sí, nada más que como tú sabes, pues la naturaleza no es 100% exacta. Ajá. Lo correcto sería que naciera una mujer. Sin embargo, pues ocurre, pues así como las hermafroditas y Caso todo ese tipo. aleatorio. Caso aleatorio, ¿no? Sí, o sea, es algo que, pues digamos que yo no defiendo la homosexualidad como que, sigamos propagándola, pues realmente me parece algo inocuo, pero pues es un error de la naturaleza por donde lo veamos realmente.
sea, es una broma de la evolución. Entonces no estamos tan, vaya, no estamos tan, ¿cómo decirlo? No estamos tan separados en opinión. Es lo que yo creo, que es un error de la naturaleza. O sea, es como nacer, ¿qué te diré? Con un, pues, ¿cómo te lo podría explicar? Digamos, con alguna pequeña malformación, digamos, tengo un dedo meñique más largo de lo normal o algo por el estilo, ¿no? O sea, yo tengo entendido que, y de nuevo, yo he leído que no han habido estudios contundentes que demuestren que una persona pueda nacer homosexual. Nunca lo he visto y si yo personalmente que he tratado con muchos niños, que los he cuidado, no he visto nunca un niño homosexual. O sea, no he visto un niño eh, tener el mismo interés por, vaya, por los niños de esa forma. Y pues, ¿qué te diré? Simplemente no he visto un estudio contundente, pero vamos a suponer que lo demostraran, ¿no? Vamos a suponer que sí se puede nacer homosexual. ¿Y qué? ¿Sí? Tal y como tú dices, es un error. Es un error y siendo algo que es hormonal, se puede corregir. Nada más que ocurre algo. Primero voy a señalar una cosa que comentas antes de que se me olvide. Ujú, Dices, cuidado, niños, no sé, a lo mejor sobrinos o algo así, y no has visto que sean gays. ¿De ujú. qué edad aproximadamente tenían? Pues los he cuidado de... Los he cuidado muy bebés, digamos 1 2 años o 5 a 6 años, a veces un poquito más grandes de 11 8. Ok, mira, lo que ocurre, así como los heterosexuales nos empiezan a gustar las mujeres hasta cierta edad, lo mismo ocurre con la homosexualidad. Se despierta el deseo sexual hacia por ejemplo, un hombre, una mujer. Pues de la misma manera que en la pubertad, o sea, digamos que es por eso que yo digo, la homosexualidad es natural, pero es tan natural como un veneno, o sea, no por ser natural, entender como bueno, pero tampoco lo voy a satanizar y quererlo corregir porque pues esa gente, salvo los de la ideología de género, pues no le hacen nada a nadie, que se metan en la bola Mira, muy de ellos, aquí yo creo que es donde discrepamos. ¿sí? Tal y como tú dices, bueno, los niños no tienen, ¿cómo decirlo?, interés sexual, sino hasta ya en la pubertad, ¿no? Y esto es cierto, yo también de niño no tenía ningún interés por nada, ni niños ni niñas. Entonces, sino ya llegando a cierta edad, ¿no? Como que a los 11 años, como más o menos por ahí, ya te empiezan a interesar las niñas. Y bueno, em, como tú dices, hay una cierta edad para desarrollar todo eso. Vaya, agarrando eso como base, yo podría decir que por eso no nacen homosexuales. Es algo hormonal de desarrollo. O sea, es algo que ocurre años posteriores. Cuando ya se está desarrollando las hormonas, puede ocurrir, pues, ya sea por estrógenos o por ciertas ideas propagandísticas que existen, por lo que un niño puede confundirse y creer que es homosexual, hasta llegando ya a la adolescencia en donde sí, está seguro, es homosexual y ya agarra esa actitud. Entonces, fíjate, sobre lo de que no hacen daño la existencia de los homosexuales o los de la ideología de género, sí y no. No porque estoy de acuerdo que existan homosexuales, pues no es gran cosa. Especialmente por el hecho de que normalmente son un porcentaje ínfimo. Son un porcentaje muy pequeño. Entonces, realmente a nadie le afecta que de entre 500 personas, 10 sean homosexuales. A nadie le afecta, realmente. Claro, opiniones de los padres aparte, ¿no? Pero a nivel general, a nivel población, no debería de ser un caos social. Pero sobre la ideología de género, sí que afecta porque para eso existe, para afectar. Es propaganda, es para normalizar algo que no tiene por qué ser, ¿cómo decirlo?, más numeroso. No tiene por qué ser algo más común. Y es algo que ellos quieren hacerlo ver como de... que es algo tan natural como la heterosexualidad. Tú puedes argumentar que es natural en el sentido de que por los estrógenos puede pasar cierto desorden hormonal y lo que tú quieras,
Pero con natural yo quiero decir común. Común status quo. Y ese es el problema. Ese es en el sentido en que ellos también lo quieren forzar como natural. Ellos quieren hacerlo ver como que puede haber a homosexuales casi a la misma frecuencia que heterosexuales. Y eso es erróneo. Y si eso fuera real, sería un caos. Sería un caos social. Si de por sí muchos países que tienen a los homosexuales como 0.6% de la población están decreciendo en población. Ahora imagínate que ellos fueran un 10%, 20%. Pues sí, afectaría bastante, pero bueno, a lo mejor di a entender otra cosa, pero no, yo de hecho aborrezco a la ideología de género, me parecen una bola de retardados. No sé, a lo mejor se entrecortó y me expliqué mal o algo así. Sí, puede Pero no, ser. de hecho, que, que no se debería de normalizar la homosexualidad, o sea, no debería de ser vista como algo tan natural, o bueno, más bien, ¿cómo decirlo? Algo tan común como tú dices, como lo es lo heterosexual, o sea, es como decir que en África es un continente blanco, cuando pues lo normal allá es que haya negros. O Ujú. sea, por Y es eso como que que yo te usara a los granjeros de Sudáfrica como prueba de que no, mira, aquí hay, entonces debe de ser tan común, cuando no, no es el caso, son un porcentaje muy ínfimo, muy pequeño. Y... ahorita mencionaste algo bastante curioso y que de hecho es por lo que pienso que incluso los de la ideología de género pueden inmiscuirse entre el pensamiento objetivo, porque mencionas que pues, la homosexualidad puede provocarse a la edad de la pubertad por ideas y que porque las hormonas en ese momento se despiertan, pero bajo ese mismo argumento te podría decir que entonces la heterosexualidad también se crea, o sea, no es tan natural como la homosexualidad o tan antinatural o un error de la misma No, manera. a ver, si yo digamos... Ojo, y yo no pienso que la heterosexualidad sea normal, eso sí, pero bajo ese argumento estás dando a Para entender mí eso. lo es. Para mí lo es simplemente porque es la base de nuestra reproducción, de lo que nos ha llevado a donde estamos. O sea, es cierto, si yo hago, digamos, propaganda heterosexual, entre comillas, propaganda, ¿no? Algo que promueva la heterosexualidad, sí, puede afectar a los chicos en el sentido de que, no sé, les gusten más las chicas que antes o las busquen más. Yo qué sé, los puede afectar en ese sentido, ¿no? Pero incluso si yo no la hago, tú vas a ver que naturalmente se van a empezar a sentir atraídos por las chicas. Es algo que no te lo dicen, eso es algo que tú simplemente lo empiezas a sentir. Es algo que tú llegas a la escuela, estás en cierta edad y como que, no sé, esta niña huele muy bonito y no sé, me parece graciosa o me hace sentir raro en el estómago. Y es algo que se da, es algo que ¿cómo decirte? Es lo normal en el sentido de que es el status quo. En cambio, la homosexualidad en la antigüedad era más extraña que hoy. Era más extraña que hoy. Si hoy es un porcentaje bajo, lo era incluso más antes. Era, digamos, resultado incluso de perversiones. Porque durante miles de años, por más que la gente me lo quiera discutir, la homosexualidad se vio como eso, como una perversión. Y esto fue en todas las culturas. Desde los europeos, desde los semitas, desde los asiáticos, siempre fue así. Siempre se vio a la homosexualidad como una perversión o un vicio. Era como fumar, era como emborracharse. Sí, nada más que el hecho de cómo se ha visto culturalmente no cambia lo que le provoca. Por ejemplo, ¿tú crees que la gente hoy en día es más estúpida que en la antigüedad? Sí, si me lo preguntas, sí, lo es. ¿Por qué? Yo siento que si trajéramos a un griego de la antigüedad y lo pusiéramos a, digamos, en comparación, a medirle su coeficiente intelectual con cualquier persona de la actualidad, el griego ganaría. ¿Por qué? Por varios motivos. En primera, porque con los años se nos ha impuesto un sistema en que no debemos pensar por nosotros mismos. Es decir, se nos ha puesto dogmas, ya sea, digamos, religiosos o de academia, etcétera. Tú sabes cómo funciona el sistema educativo hoy en día, simplemente es lo que te digan, tú no cuestionas en la mayoría de los casos o no cuestionas ciertos asuntos y te quedas con lo que te dan. No da mucha cabida a que te cuestiones las cosas. La alimentación también ha sido
peor en estos tiempos. El estar comiendo chatarra, el estar comiendo cosas demasiado grasientas, etcétera, hacen que una persona no pueda desarrollarse óptimamente cuando se trata de inteligencia. Es algo que no solo te enferma en el cuerpo, también te enferma en la mente. Y te puedo, vaya, o sea, te puedo dar varios motivos de por qué yo creo esto. El ambiente ha sido más contaminado, la tecnología que se nos ha dado nos ha facilitado muchas cosas y por esto, digamos, no tenemos la necesidad que teníamos en el pasado de estar multiplicando o sumando. Pues mira, precisamente te hago esa pregunta porque hay dos cosas ahí. Actualmente las pruebas de IQ tienen un grado de dificultad mayor que desde que se empezaron a implementar. De Ujú. hecho, si pusieran una persona de los años 20 a hacer una prueba de IQ de hoy, tendría un IQ de 70 más o menos. Sería pues prácticamente un retrasado. Pero esto Eso se debe no tienes, a ver, por ejemplo, ¿de dónde me sacarías eso de un, vamos a suponer, un europeo antiguo? que el razonamiento. Ajá, o sea, vamos a suponer, tomamos un europeo antiguo, va a salir con un 70. Yo dudo mucho esto porque el mismo Flynn explicaba que si tú tenías un, digamos, un 70 o un 60 de IQ, no podías formar una civilización. No podías formar una civilización, o sea, a lo mejor me vas a decir que va a sacar 70, pero ese 70 sería el equivalente a nuestro 90 de hoy. Porque si fuera el 70 con el que tenemos establecido hoy en día, no podrían haber desarrollado una civilización al nivel que lo hicieron. Porque una persona que está en sus 70 es básicamente rozando el retraso mental. Sí, y entonces en ese caso quedaríamos de acuerdo con que la prueba de IQ sería relativa, más no absoluta. No, porque, o sea, a ver, puedes decir que en aquel entonces el 70 de hoy es mejor dicho, el 70 de aquel tiempo es el 90 de hoy. Pero es una brecha similar. O sea, tú podrás llamarlo como tú quieras. Tú podrás llamarlo 70, 90, 120. Pero es una escala definida. A eso es a lo que yo voy. No podrá ser perfecto la escala de IQ, pero es algo que, ¿cómo decirte? A nivel general no ha fallado. Cuando se usa el IQ como método de saber qué tan exitosa va a ser una civilización, nunca ha fallado. Pero absolutamente nunca ha fallado. Y es verdad, tú agarras una población de 70. Nunca van a formar una civilización, te lo puedo predecir, y no va a ocurrir, no van a formar una civilización. Van a formar una civilización muy primitiva, incluso una que se esfuerza en descubrir la rueda. Y bueno, el caso es este. Sí, bueno, Puede que la gente de hoy en día tenga más conocimientos. Eso sí lo creo, que la persona de hoy en día tenga más conocimientos que la del pasado, pero no es más inteligente. No razona más. a lo que iba con esa pregunta, el otro punto del IQ era el otro. Lo que ocurre es que tal vez sí, la cantidad de gente tonta ha aumentado, pero tal vez solo de una manera natural. O sea, si tienes 100 personas en una ciudad y 50 son tontos, lo multiplicas por dos, ahora vas a tener 100 tontos y 100 inteligentes, por así Eso es decirlo. cierto. Eso es cierto. Si tú aumentas la población, obviamente va a aumentar la mediocridad, porque la mediocridad es la media. Efectivamente. Pero fíjate, también nosotros lo hemos arruinado. Nosotros como especie lo hemos arruinado. Con el paso de los tiempos, llegamos a, digamos, prohibir la poligamia entre gente que era muy inteligente o muy fuerte, y eso causó que esa gente se reprodujera menos. También llegamos, digamos, a tener ideas más pacifistas, lo que significó que civilizaciones inferiores fueran perdonadas por civilizaciones superiores y no las extinguieran, y que esas civilizaciones inferiores se siguieran reproduciendo. O sea, con el paso de los años hemos aplicado políticas, formas de gobierno o medidas sociales que han repercutido, perdón, no me expresé bien, que han causado que la media de IQ haya bajado. Es normal, o sea, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo muy sencillo. Tú tienes a la gente de Europa que está entre los 90 y los 100. Y tú tienes, digamos, a la gente de África que está entre los 60 y los 80, ¿no? Lo que ha pasado últimamente es que en Europa tienes propaganda de que la gente no se debe de reproducir,
Literalmente ese es el consenso. Tú lees la revista Time, tú ves varias cositas, la BBC, yo qué sé, y te dicen lo mismo, que tener hijos es una ladilla, que no los vayas a tener, que no, etcétera, que contaminas el medio ambiente. Y también, por ejemplo, se ha promovido, digamos, que se mezclen con otras poblaciones y su población ha ido decreciendo. Digamos, la población de España está cayendo, la población de, ¿qué te diré? De nativos, al menos, en Inglaterra va cayendo, etcétera, etcétera. En cambio, esta gente de África que no se piensa dos veces en tener hijos, porque ellos no piensan a largo plazo como otras personas, digamos, ellos no piensan si van a tener dificultades económicas, si van a poder mantener esos niños o no, no, ellos piensan en el ahora, porque tienen mentalidad corta. Entonces esas personas se reproducen más porque les siguen enviando ayudas, les siguen enviando dinero y tienen el dinero suficiente para poder solventarse a ellos y a sus hijos con lo básico, con alimentación, pero no tienen dinero suficiente, digamos, para formar una civilización más avanzada. Y nunca lo van a tener si siguen con ese sistema. Y eso también o sea, eso también ha causado que la media vaya de picada, la media general, mundial. Los menos aptos normalmente tienen mentalidad corta y no se cuestionan si tener hijos. Simplemente están calientes en el momento y tienen a los hijos. Sí, en eso sí coincido. Nada más que a lo que iba con eso, con lo de los tontos, es que ahora imagínate que tienes esos mismos 100 pobladores. 50 son tontos, 10 son homosexuales, etcétera, etcétera. O sea, agrégale ahí todo lo que quieras de variedad. Entonces, si la multiplicas, va a haber más homosexuales, porque es como la gente con cáncer. O sea, es una estadística que, pues bueno, es bastante precisa. Podríamos confundir que 13 homosexuales con 10, pero no 10 con 1000. Así que eso es a lo que voy. Y el detalle está en que hoy en día, como por las redes sociales y todo eso, es que ya la gente se atreve más a expresar su homosexualidad y otros, desgraciadamente, se atreven a creer que son homosexuales, porque sí hay mucha gente que dice soy pansexual, soy demisexual y no sé qué tantas mierdas que se sacaron Ajá. de la cola. Entonces, fíjate en esto. Como tú dices, es eso. Naturalmente van a ser más porque, pues, aumentamos en población, ¿no? Pero también es lo que yo te digo, que son cosas que nosotros también promovemos. O sea, por ejemplo, tú sabes que en Japón, si bien hay gente homosexual, no hay tanta y ni tampoco hay tanto que LGBT, que todo esto. Japón ahora tiene organizaciones LGBT por Occidente, por el hecho de que ahora, por la globalización y por las redes y por todo eso, hacen contacto, hacen contacto. Esto causa que, bueno, cosas del exterior le lleguen a Japón y en consecuencia que haya más homosexuales que antes. E incluso aún en estas, pues, Japón no tiene tanto de eso, de todos modos. Pero Pero bueno, tú ves y siempre, o sea, vas a las juntas LGBT de Japón y son suecos, son franceses, o sea. pero pues bueno, en ese caso estaríamos hablando de que es la cultura de Japón la que inhibe, por así decirlo, la homosexualidad, o es la genética del japonés la que inhibe la homosexualidad. Es que es parte de lo mismo, porque yo te estoy diciendo, los mayores promotores ahorita de la homosexualidad son Europa, pero ellos no eran así. Tú sabes que ni cagando eran así, en la antigüedad ellos eran de incluso matar a los homosexuales. Y esto ha ido cambiando por lo mismo. La globalización hace que las ideas de unos se metan en las ideas de otros. Tú sabes lo que es la ingeniería social, me imagino. Sí, Europa ha sufrido bastantes cambios debido a ello, a la ingeniería social, porque sus medios están bastante controlados, o sea, los intereses de unos pocos pueden llegar a que ellos, pues con el poder que tienen, promuevan ciertas ideas. Y obviamente la gente no va a cambiar de la noche a la mañana, obviamente pasan hasta cientos de años para que esto empiece a surgir efecto. Y así fue durante muchos siglos. En Europa la homosexualidad nunca fue normal. No lo era. De hecho, fíjate, esto de ver positivamente la homosexualidad.
Es muy reciente. Es muy reciente. Tú lo ves, digamos, esta aceptación la ves desde los... Lo más viejo que me puedo ir es la República de Weimar, no sé si lo estoy pronunciando bien, de Alemania. Ah, Y ok. posteriormente a ello, el auge de los sesentas en los Estados Unidos. Y de los mismos pensadores que vinieron de esa República de Alemania. Son unos Solamente que pocos pensadores. mira, yo soy de la idea de que la homosexualidad no debe ser promovida, solo tolerada en el, bueno, más bien soportada, pero no aceptada en el sentido de que, o sea, yo por ejemplo, yo a pesar de que sé que la homosexualidad es algo natural y algunos que hacen lo que sea, pues no me importa, pero yo aún así no soy alguien que esté muy a gusto al lado de un homosexual, así que no estoy del lado de obligar a la gente a convivir con homosexuales si no quiere. Sin embargo, pues tú has visto los conservadores, bueno, principalmente los creyentes, que quieren reafirmarlos, van prácticamente los agarran, les dicen, oye, tú no te tienen que gustar los hombres, o sea, y no le hace daño a nadie, porque si no está abusando de hombres, pues entonces, o sea, qué daño está haciendo? Independientemente de, bueno, o sea, es que la homosexualidad realmente es algo genético, es algo hormonal durante la No creo, gestación. no creo que sea genético, la verdad. Sí, de hecho, son distintos genes los que, pues tú sabes muy bien que cuando se nace hombre, se nace mujer, pues tu código genético es de una forma o es de otra Bueno, diferente. vamos, pero es que esto es algo que ya mencionamos. Es algo que se da por un cambio hormonal. Es algo, digamos, no es como que vaya, uno nazca y ya tenga unos genes de la homosexualidad y ya no se pueda hacer nada. Es algo que se va desarrollando con el crecimiento del niño. Y te digo, es corregible, es corregible. Yo tampoco estoy de acuerdo en lo que hacen muchos, digamos, evangelistas de pues caerle a los homosexuales y como que hostigarlos porque no van a cambiar, o sea, no es la manera, no es el acercamiento. Pero estoy de acuerdo en que si alguien es, digamos, homosexual y sus padres no están contentos con ello, pueden hablar con él, pueden convencerlo, pueden darle sus argumentos de por qué no ven bien la homosexualidad. Y te digo, yo por ejemplo, mi deseo es reproducirme, mi deseo es tener hijos, y mi deseo es que esos hijos tengan muchos otros hijos. Entonces, si yo tengo un hijo homosexual, yo no, o sea, no lo veo como opción, aceptárselo. Al menos yo, desde mi perspectiva, desde mi forma de crianza, yo no lo aceptaría, nunca lo aceptaría. Es algo que yo se lo insistiría día y noche, y lo obligaría a que fuera con un psiquiatra. Porque como tú sabes, hay algunos psiquiatras que se dedican específicamente a eso. Han ido, obviamente por las ideologías que se promueven ahora, han ido decreciendo. Ya no hay tantos psicólogos, psiquiatras que traten eso, pero aún los hay. Hay psiquiatras dedicados a curar a la gente de su homosexualidad. Pero, ok, mira, yo por ejemplo, yo soy de rancho, o sea, yo de acá en México, en un lugar donde todavía, sonaré bastante progresista, pero un lugar donde todavía se le pega a la mujer es una sirvienta y el gay es visto como algo del demonio. Sí, Eh, yo nací ahí, entonces sí te entiendo. ok, entonces pues surgían gays, o sea, donde pues veíamos Televisa, TV Azteca, o sea, todas esas que se burla de los gays. Hoy en día ya no, pero estoy hablando del año 2000, 2002, algo así, Sí. cuando todavía eso era cómico. Entonces, ¿por qué surgían gays en esos lugares? Me imagino que donde tú creciste, a pesar de que era también rural, llegaste a ver gays. O sea, Fíjate, ¿cómo llegó la idea? Porque tú das a entender que si nunca les llegó todo ese bombazo de información, entonces, cómo es que se hacen gays? O sea, date ¿qué es cuenta lo también, date cuenta también. Por ejemplo, en Sonora, cuando yo llegué a vivir allá, uh-huh. había gays, pero eran rarísimos, rarísimos. O sea, y si tú llegabas a ver gays, era del tipo de homosexual que es una loca. ¿Sí sabes a qué me refiero? Es una persona
promiscua que es afeminado y que lo hace ver. Entonces, obviamente, esto no viene de la cultura de México, ¿verdad? Es algo extranjero. Esto de una persona que se trasviste o que tiene ciertos manerismos o formas de hablar o etcétera, es algo muy estadounidense. Vaya, es algo muy estadounidense. Porque ni siquiera los gays del pasado eran así. No eran de ser locas, como les llaman allá en el norte. Es algo que se pega precisamente por influencia, ya sea por, no digamos, no, puede que no Televisa o TV Azteca. De hecho, Televisa tiene algunos iconos que son como burla a los homosexuales que bueno, son, digamos, ese estereotipo. Pero bueno, puede ser, digamos, o televisión extranjera o contacto con los extranjeros. Y yo te digo esto porque, si bien es cierto que, pues sí, puedes encontrar homosexuales en Sonora, es cierto que no los vas a encontrar a la medida que los encuentras en Ciudad de México o en el mismo Estados Unidos. Porque es diferente la forma, la cultura es diferente, la información es diferente. Y lo Ese mismo sí, con el ejemplo de Japón y con el ejemplo de los países musulmanes, por ejemplo. Sí, tú podrás decir, bueno, los matan porque religión y tal, pero en sí tampoco se ven tanto. Son muy raros. tal vez es simplemente que no se ven. O sea, es por eso que te preguntaba lo de los tontos. O sea, la gente tonta siempre va a haber, le das un medio para poderse manifestar y lo hace. Lo mismo con los gays. Hoy en día, como ya está un poco más liberal, algunos de verdad gays sí se manifiestan y dicen soy gay y Sí, lo que mira, sea. yo no te digo que pueda existir una sociedad 100% heterosexual. Yo creo que eso es una utopía y una... No, 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 no lo concibo, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, en la antigüedad, muy, muy, muy antiguo, llegaron a existir. Raros, pero llegaron a existir. Entonces, sí, puede, como te digo, puede ser algo hormonal, un desorden hormonal. Porque así como es de raro que alguien sea homosexual sin propaganda, es igual de raro nacer con una malformación. Claro, los encuentras, pero son extremadamente raros. Nada Eh, más no están en la misma proporción. Es no es la como misma proporción, obviamente. la proporción de gays es mayor a la proporción de hermafroditas, por ejemplo. Sí, obviamente. Así que entonces, o sea, de hecho, de manera indirecta me das la razón de que se nace gay. No creo que se nazca gay. Yo creo que en la edad temprana puede haber un desorden hormonal. Es que esa edad temprana es la gestación. O sea, No, no, si no. O simplemente, sea, yo pienso en alimentación. Alimentación que tienen desde niños. Costumbres, digamos. O sea, ¿qué te pongo de ejemplo? Digamos, jugar más con juguetes que hacer más cosas de hombres como salir afuera y hacer cierto ejercicio. mm, es que si eso fuera cierto, pues habría aún más gays. Porque, ¿qué me dices de los que no tuvieron acceso a esos juguetes que corresponden a los hombres? O sea, y tú sabes No, no, bien yo no cómo hablo es. de juguetes que correspondan a los hombres. Hablo de juguetes en general. Hablo, digamos, de cubitos, de legos, de carritos, digamos. O sea, no te estoy diciendo que esto, ¿cómo decirte?, te vaya a volver gay o algo así. Yo también crecí con esas cosas. Es más el hecho de que, a ver, si se le priva a un hombre de, digamos, las actividades que, pues, bueno, lo van desarrollando como hombre, la competencia, la, digamos, pues sí, el explorar, esas cosas, ¿no? Puede uno también desarrollar cierta mentalidad femenina. Bueno, hablaríamos de la mentalidad, más no de la sexualidad, porque Mira, es que fíjate, es que hablo de combinación de hormonas y de mentalidad. Por ejemplo, a mí me escuchan hoy en día decir todas estas cosas que pueden sonar muy machistas, ¿no? Para algunas personas. Pero en realidad yo me veo como alguien, en parte,
de personalidad algo femenina. Soy una persona que se considera, a ver, soy una persona que se considera líder. Eso me da a mí característica masculina, en mi opinión. Pero también soy una persona de, a ver, ser algo sedentario, ser algo... ¿cómo te lo explico? Muchas veces no me gustan las cosas demasiado barbáricas. Y yo pienso que como niño crecí en un ambiente muy femenino, con costumbres muy femeninas. No me volví más hombre sino llegado hasta cierta edad. Y esto es algo que yo, o sea, esto es algo que yo te lo admito sin problemas. Sin problemas, es algo normal. Hay hombres más femeninos que otros, hay mujeres más masculinas que otras. Pero obviamente hay una línea. Sí, pero en este caso, creo que estás mezclando lo que es ser, digamos, bueno, lo que es absolutamente ser hombre biológicamente, sexualmente y hombre, pues, de manera Es cultural. que lo biológico conlleva una mentalidad. El hecho de que tú seas un hombre biológico hace que tú, vaya, te gusten cosas de hombres y pienses como un hombre. Obviamente te digo, esto es algo que varía. Esto es algo que varía porque las hormonas también varían. Entonces, obviamente, a no todos los hombres les gusta la violencia, pero es un hecho que nosotros los hombres somos más violentos que las mujeres y nos emociona más la violencia que las mujeres. En general sí, pero en este caso estaría, o sea, eso es, eh, estás hablando de lo que sería ser, o sea, los gustos que te predeterminan cuando tienes lo masculino, pero en el caso de un homosexual que tiende a lo femenino, ¿por qué les gustan a algunos, les gusta por qué se atraen hacia hombres? O sea, a mí como hombre me atrae una mujer delicada, de buenas curvas, etcétera. Te lo voy a Y a un explicar. Te lo voy a explicar qué tiene que ver todo esto de la mentalidad masculina y femenina. Porque obviamente, a ver, tú y yo sabemos que la mujer piensa de una forma, el hombre piensa de una forma. La razón de por qué un hombre se siente atraído por una mujer y viceversa es porque en cierta forma se complementan. Se complementan. Entonces, si yo soy completamente afeminado, de personalidad completamente afeminada, lo que a mí me va a complementar es una personalidad masculina. Es una personalidad, bueno, no personalidad masculina. Mejor dicho, lo que yo percibo como un hombre. Puede ser, digamos, o una mujer que sea de rasgos muy masculinos o de personalidad muy masculina, o literalmente un hombre. Este hombre puede ser incluso muy femenino, como yo, pero como yo pienso como una mujer, me complemento con un hombre. Nada más que hace rato hablaba sobre mujeres con personalidad masculina. O sea, entonces, ¿qué es lo que te haría realmente, eh, qué es lo que orilla a esas personas, según lo que explicas, a que se elijan un hombre y no una mujer ruda, por ejemplo? Tiene que ver que, como ya te dije, la mentalidad, los rasgos femeninos y masculinos, tanto mentales como hormonales, son variantes. Son variantes, son aleatorias incluso. Entonces, yo puedo, digamos, ser completamente afeminado, pero si yo tengo mi rasgo intacto, si tengo ciertos rasgos masculinos intactos, me van a seguir gustando las mujeres. Nada más que eso te deja más alejado de entender qué es la homosexualidad. La ciencia ahorita no tiene la respuesta concreta ¿sabes qué? Si haces todo esto, van a ser gay el niño. Sí, no, y yo Pero no te estoy hablando de ciencia específicamente, te estoy hablando de mentalidades, te estoy hablando de psicología, no de ciencias frías como la genética, por ejemplo. Como yo te digo, es una combinación de cosas biológicas, sociales, mentales, etcétera. Y vaya, una cosa es consecuencia de la otra. Sí, es una combinación de lo hormonal y lo social, pero no hay que olvidar también que el hecho de que la sociedad sea como sea, viene del hombre, viene del ser, del humano. El hombre lo creó. El hombre crea las condiciones. pues mira, tú lo dijiste hace rato, de que son consecuencias no de otra. Sería primero lo genético, hormonal y después la mentalidad se desarrollaría a partir de eso. O sea, la mentalidad
no crea la homosexualidad. La mentalidad de los homosexuales es consecuencia de Mira, cómo... a ver, si yo no creo, si bien yo no creo que exista algo así como genes de homosexualidad, lo que sí te voy a decir es que sí puedo creer, o mejor dicho, creo que existen una variación de genes que puedan hacer más permisivo los otros dos factores. Sí, en eso sí. Que una persona, digamos, que una persona no tenga eh, fuerza de voluntad, que tenga menos fuerza de voluntad que otra persona, es genético. Es un grupo de, una variación de genes que lo hacen débil. Es que eso ya es, eso, por Es ejemplo, no te voy a negar, complejo, es complejo. eh, hasta cierto punto, nada más que, o sea, no te voy a negar que, por ejemplo, un negro puede correr más rápido que un blanco porque sus piernas son más largas, etcétera. Ujú. Pero eso no le daría una mentalidad para correr, por ejemplo, o sea, no nacería corredor, a menos Sí, que tenga el acercamiento hacia el, por ejemplo, un día en la televisión, si es que ve las Olimpiadas, yo quiero ser corredor. pero Y los, cómo me dices que, a ver, me estabas diciendo hace tiempo que la homosexualidad era algo genético y ahora no me puedes creer que la genética pueda estar a cargo de ciertas mentalidades? nada más que la mentalidad, o sea, el hecho de que lo tengas de manera genética no quiere decir que vas a pensar de esa manera definitivamente. O sea, por ejemplo, ¿has visto? Es muy específico y te di la contra en lo de la homosexualidad porque me parece algo, algo muy específico. Yo hablo de que la genética influye en mentalidades más generales, Más generales. más Ok, y generales. ¿Cómo? habla sobre el derrotismo, por Por ejemplo, haces ejemplo, alusión. te lo voy a poner así, la agresividad. Yo creo que tú sabes que la agresividad es algo genético, es algo muy genético, es algo que en los diferentes grupos humanos varía. Hay grupos que son más temperamentales que otros. Eh, Incluso llegaron a haber, digamos, especies que eran muy pacíficas y murieron por eso, porque no tenían agresividad en sí y las otras especies que eran más agresivas los aniquilaron completamente. Entonces, bueno, la cosa con la genética es que es muy complicado. O sea, muchas veces es difícil encontrar genes específicos. O sea, todavía hay genes que no hemos encontrado. Hay genes que existen, pero que todavía no hemos encontrado. En cambio, hay otras agrupaciones de genes que se han encontrado y que independientemente no te pueden hacer algo. O sea, digamos, no hay un gen que se encargue de una sola cosa en sí. Al menos no en un sentido mental, porque la mente es muy compleja. Son grupos y variaciones. Así es como yo lo entiendo, al menos. Sí, es como funciona, nada más que en ese sentido no veo entonces por qué la homosexualidad no cabe dentro de eso que puede ser definido por la genética. O sea, Sencillamente yo te digo esto. Si algún día alguien encuentra los genes de la homosexualidad, me cayó la boca. Es algo que bueno, con lo que naces y se acabó, ¿no? Pues lo que yo te estoy diciendo es que a lo que yo he observado, la ciencia no los ha encontrado. No ha encontrado un grupo de genes que te diga, esto te hace homosexual. Si acaso puedo pensar en genes que hagan más permisivo que te vuelvas homosexual. Pero el caso es que, lo que te digo, es algo que se forma a mediana edad por cuestiones hormonales y de entorno, ambiente, información. Y de nuevo, lo vuelvo a repetir, o sea, incluso aunque fuera el caso, es genético, completamente genético. Sigue no, sin cambiar mi posición. Sigue sin cambiar mi posición porque como yo te dije, es algo curable. Es algo que se puede cambiar. Y eso sí ¿y está demostrado. Eso sí está demostrado. cómo lo cambiarían? Primero, cambiando la mentalidad de que es normal. Primero que nada, cambiando la mentalidad de que es normal. Segundo, obviamente el paciente tiene que tener ganas. De nada va a servir que pues esté obstinado en que no. Tiene que dejarse ayudar. Tercero, puede tener una alimentación
más basado en la producción de testosterona. Yo te digo esto, una persona que tenga altas dosis de testosterona no puede ser homosexual. No Es puede ser que, homosexual, puede ser perverso, pero no va a tener interés en un amor homosexual. es que es diferente. Si consume testosterona, tal vez le afecte a sus caracteres sexuales secundarios, pero al grado de afectar su orientación sexual, tal vez su deseo sexual, tal vez, como por ejemplo, existe la castración química. Sigue siendo heterosexual, te sigue atrayendo las mujeres, pero pues no tienes ese deseo sexual. Lo mismo iría con la mujer, digamos que la podrías controlar, pero en el momento en el que dejes de suministrar, digamos, los estrógenos o los andrógenos, dependiendo de hombre o mujer, va a volver a ser gay. Mira, ese es el problema. Hoy en día los estrógenos, se nos están metiendo más estrógenos al cuerpo de lo que debería. Podría decirse que en ese sentido somos inferiores como sociedad moderna, porque somos una sociedad más estrogenizada. Y eso, Esto ha causado, mira, uno, ha causado que los hombres sean menos musculosos. Ha causado que los hombres sean más femeninos. Obviamente esto también influye en lo de la homosexualidad, como ya lo comentamos. E incluso en, en las mujeres, que es natural tener más estrógenos para ellas, les ha causado, digamos, más cáncer de mama. Y es algo que ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque los estrógenos están en nuestros plásticos, están en nuestras leches pasteurizadas, están en muchas cosas, en el alcohol, por ejemplo. Y esto es algo que tú, estando consciente de ello, puedes corregirlo. No puedes evitar que obviamente seas más estrogenizado que tus antepasados que tomaban agua del río o comían carne cruda, yo qué sé, ¿no? Es algo que, bueno, no se puede evitar, pero por lo menos puedes evitarlo hasta cierto grado. Y es eso, es conciencia. Eso es algo que, te lo digo, se puede revertir. También puedes consumir alimentos que produzcan lo contrario, como las coles. pues en ese sentido coincidiría parcialmente, solamente que sería enfocarse, como mencioné al principio, factores genéticos y la gestación. Por ejemplo, si una mujer tiene 4 hijos hombres, es muy probable que el último hijo salga gay. De hecho, hay estudios eso que lo demuestran. Incluso si son gemelos, es más probable que uno nazca, que nazcan los dos gays, a que sea zurdo uno de los dos. Y bueno, en el sentido de que dices de que se consumen estrógenos, si una mujer embarazada consume estrógenos, es muy probable que los segregue hacia el feto. Por lo tanto, afectaría su desarrollo y podría, no sé, a lo mejor desde algo tan simple como que no le salga barba o vello púbico, hasta algo ya más Es que complejo esto como es la... algo, esto es o sea, ahí hablamos de un exceso. Tendría la mujer que estar consumiendo algo en exceso, porque lo normal en una mujer es que los consuma. O sea, es lo normal para la mujer, pero incluso para ellas hay un exceso de estrógenos que pueden tener. Entonces, yo En voy a lo ese sentido, mismo. Yo voy a lo mismo. O sea, no sé si me intentas como que discutir que hay gente que nace homosexual y que no se puede cambiar, pero esto es algo que se ha probado erróneo. Es algo que se ha probado erróneo. O sea, es claro que se puede revertir. ¿dónde lo han revertido? No sé. Lo puedes buscar en internet. Casos de gente que ha dejado de ser homosexual. Es algo que, de nuevo, es algo hormonal. Es algo que, y obviamente, ¿no? Como todo trato psiquiátrico, si tu psiquiatra es irresponsable y no sabe cómo administrar dosis o lo que sea, no, pues bueno, puede haber efectos secundarios, ¿no? Negativos. Ok, yo he oído sobre esas personas que supuestamente se curan de homosexualidad, principalmente de evangelistas, pero muchas de esas personas terminan suicidándose. De hecho, eso es algo que le repruebo también mucho a la iglesia y a la ideología de género, porque los ideologías de género quieren volver gay a la gente y terminan suicidándose porque son heteros, y los creyentes terminan queriendo volver heteros a los homosexuales y lo mismo. O sea que si lo entendemos como un fenómeno social o psicológico de la persona, o sea, la persona, o sea, ¿crees que alguien preferiría morir
antes que pues cambiar su orientación sexual. O sea, ¿y crees que es por un capricho por lo que mueren? Mira, primero que nada, me gustaría fuentes, porque literalmente no te lo puedo discutir. Y segunda, ¿por qué crees tú que sociedades, digamos, imperiales, totalitarias o por el estilo, no tenían homosexuales? Porque no la dejaban, o sea, socialmente no era aceptada. Es como Ajá, los, ajá. o sea, pero simplemente los homosexuales estaban allí, pero no se podían expresar. Es como los zurdos. O No, sea, no, no, hoy en no, no. día, Mira, te lo voy a poner de esta forma. No solo es eso. Te puedo creer que hubo homosexuales que no lo expresaban, pero también es el hecho de que, a ver, esta gente reducía, reducía el número de, digamos, de estrógenos. O sea, eran sociedades, vaya, que son muy masculinas. Te lo voy a poner así, son sociedades muy masculinas en el sentido de cómo llevas tu estilo de vida. Desde pequeño se te enseña a hacer cosas de hombres. Y vaya, se te mentaliza, se te... ¿Cómo decirlo? Pues sí, no solo se te cultiva el ser un hombre, y que tienes que tener, y que el hecho de que tú tienes una obligación, tú tienes la obligación de reproducirte. Eso es algo que así pensaban en los imperios y en las sociedades, pues, de ese carácter, de esa naturaleza. Que tú al nacer tienes la obligación de que en algún momento te tienes que reproducir, tienes que conseguir una mujer y te tienes que reproducir. Entonces esto hacía imposible siquiera que consideraran la homosexualidad. Yo creo, o sea, y te lo digo, no hay pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas de que hayan habido gente de closet o que fuera reprimida su voz. Simplemente no hay récords de que haya pasado eso. Yo creo que simplemente tenían todo lo necesario para evitar que surgiera. es que, mira, Yo al decirte que a lo mejor ya había, estoy asumiendo. Pero también puede que no. Y que sea eso mismo lo que evitó que existieran. mira, si estamos aceptando que la homosexualidad puede ser curada porque se consumen ciertas cosas, entonces sería coherente creer que en la antigüedad existieron homosexuales. O sea, la humanidad genéticamente no ha cambiado mucho desde hace por lo menos unos 10.000 años. O sea, no algo brutal como hace doscientos No mil. fisionómico, no, o sea, no fisionómicamente, pero ha cambiado. Ligeramente, Sí, eso sí. pero cosas. La cosa es esta. ¿Tú veías homosexuales entre los espartanos? No, y no hay registros de ello. En cambio, ¿dónde tú veías a los homosexuales en la antigüedad? En Babilonia, antes de morir. En Roma, antes de morir. En sociedades en decadencia. ¿Tú no viste esta, digamos, no viste un gran número de homosexuales o no viste normalizada la homosexualidad, sino hasta en el punto en que esas sociedades terminaban sus épocas de oro, dejaban de ser relevantes o entraban en decadencia por fuerzas extranjeras? Porque normalmente cuando esto ocurría era por influencia extranjera, por choque ideológico con sus borders, sus fronteras, perdón. Eh, y bueno, eso es lo que yo creo. Yo creo que la homosexualidad es parte del espectro de la degeneración humana. Es algo que en una sociedad ideal, vaya, no es algo relevante. Como te digo, puede existir. Si tú me muestras que hay una serie de genes u otros factores, pues sí, puede que existan homosexuales, pero estos homosexuales no lo van a ver normal y se van a tratar. O simplemente no se van a reproducir y se acabó la historia. Y Es que, así eran muchos homosexuales. No eran, digamos, orgullosos de serlo. Eran homosexuales, decían, tengo tal condición y punto. solamente que, pues bueno, como sabes, los homosexuales no se reproducen. Las personas que dan a luz homosexuales Claro, son los otros, exactamente. obviamente. Eso sí, yo lo sé. Eso sí, yo lo sé. Pero el caso era ese. En la antigüedad eran menos. En sociedades muy masculinas no se veían. Y
cuando los llegaba a ver, eran modestos con su condición. Es que es el simple hecho de que no la dejaban expresarse, o sea, es como, o sea, a lo mejor va a sonar bastante mal, pero tú sabes que desde la antigüedad existe la pedofilia, esa aberración del demonio. Tú sabes que existe desde antes. Pues, Sí, y mira, eh, fíjate, la si razón... compara, Ajá. bueno, digo, comparándolo, esta enfermedad que es la pedofilia, siempre ha existido, solamente que, digamos que ciertas sociedades la permitían, y sí, esos sí eran momentos de degeneración, y otras sociedades simplemente pues pues bueno, ya ves ahorita cómo los musulmanes andan queriendo hacer sus porquerías. Mira, la En sí. cosa va así sobre estas cuestiones. Eh, digamos que el resultado de las sociedades avanzadas es, digamos, el resultado de ensayo y error. Claro, todas las sociedades en su momento llegaron a practicar la pedofilia, la zoofilia, la etcétera. Fue en el punto en que hicieron la práctica y cometieron el error que ellos como seres inteligentes que estaban evolucionando, que iban para adelante, decían, ¿saben qué? Esto no está bien. ¿Por qué? Porque mira, todos están muriendo de enfermedades, todos están teniendo problemas familiares, todos están muriendo, etcétera. Es precisamente por eso dejaron de hacerlo. Digamos, ponte a pensar desde la perspectiva de la antigüedad. Puede que hoy en día a una persona le alarme la idea de un hombre casarse con una de 16 o 14 años. Pero desde esa perspectiva antigua, que no habían estos conocimientos o que no existían estas leyes morales, se veía de esta forma. Se dice, a ver, esta chica es inteligente, es fértil, puede tener hijos, ¿ok? No hay nada de malo con que nos juntemos con ella, ¿verdad? Eventualmente esto evolucionó porque se vio que los menores no poseen el mismo sentido de responsabilidad. Y basándonos en esto es cuando se empezó a considerar que, bueno, legalmente el consentimiento debería de tener cierta edad. Y esto aún varía. Hay países en donde lo legal es 20 años o lo legal es 18 años. Casi todos concuerdan con que 16 no está bien. Pero ese es el caso. Es algo que tiene su lógica al menos. Tiene su lógica y no te lo estoy, o sea, no te lo estoy justificando. Te estoy diciendo que si me pones, a ver, si me comparas la homosexualidad con casarme con una chica de 16 años, le veo más lógico a lo de 16 años por lo que ya mencioné. Es fértil, puede que sea más responsable, etcétera. El otro camino me va a llevar a que no me voy a reproducir. Me va a llevar al fin de mi línea sanguínea. Pero obviamente si hablamos de edades en donde ni siquiera son fértiles, hablamos de llanamente depravación. No hablamos de ningún razonamiento. No hablamos de, vamos a tener hijos o lo que sea. No, estamos hablando de un enfermo mental que lo está haciendo por placer o por sadismo. Nada más. De esta forma, puedo, digamos, entender la antigüedad. En ciertas civilizaciones, por supuesto. Nada más que en ese sentido, pues si, o sea, si la persona está practicando sexo sin reproducirse y es con su mujer, pues qué diferencia habría si practica sexo con un hombre y, por ejemplo, esta persona pues lo hace de manera consensual. ¿Qué habría de malo si ambos no se están reproduciendo? Porque a uno lo tacharías como algo que terminaría su linaje y el otro lo tacharías como una decisión o qué onda? A ver. Primero que nada, puedes tener sexo con tu mujer, lo haces obviamente para formar un vínculo afectuoso, pero se supone que eventualmente es lo que planean, tener hijos. Para eso son los matrimonios, para eso fue inventado el matrimonio, porque se supone que van a tener hijos, ese es el punto del matrimonio. Entonces, no importa. Y en todo caso no está bien que, digamos, yo tenga sexo desenfrenado con mi esposa. Ni siquiera con mi esposa está bien que yo esté teniendo sexo todo el tiempo. Es algo, vaya, me vuelvo esclavo del placer.
me vuelvo esclavo de mis instintos más bajos. En cambio, lo de la homosexualidad no solo no es el caso, no es solo es el caso de que no voy a tener hijos nunca, sino que también causa enfermedades, men. O sea, ¿Qué enfermedades? tener sexo anal te causa bastantes enfermedades venéreas. ¿Enfermedades venéreas? ¿Y eso de dónde lo sacas? Por ejemplo, te puedo pasar una fuente. ¿Quieres que vaya por la fuente? Ok, sería genial. Ignora el nombre de la fuente, por favor. Simplemente fíjate en lo que están adjuntando, ¿no? Que si son Ok. páginas de renombre y médicas y etcétera. El caso es que incluso con la mujer, el sexo anal no está bien. No debes de tener sexo anal ni con las mujeres. Porque, pues sí, puedes tenerlo y puede que no pase nada. Pero el riesgo de que pase algo es muy grande, es muy alto. Sí, pues sí, de lesiones allí, pero por ejemplo, Lesiones, enfermedades venéreas, bastantes pero para digestión, o sea, sí, las enfermedades venéreas, o sea, si una persona tiene herpes, la va a contagiar por el orificio que, por ejemplo, por el ano o por la vagina. Así que da lo mismo, realmente no es el sexo anal. Es, pero coño, o sea, para que me dé herpes con sexo vaginal, la chica ya tiene que estar infectada con herpes. En cambio, si yo, vaya, le estoy metiendo el pico en el hueco de la mierda. ¿Cómo? O sea, no creo que tenga que explicarlo. Es un sí, lugar que por más que te lo limpies, va a estar sucio. Sí, los genitales, digamos, el pene y la vagina también están sucios. Siempre están sucios, pero tienen bacterias que son hasta cierto punto compatibles. Son bacterias que no nos hacen mayor daño cuando tenemos sexo. En cambio, las bacterias que tú encuentras en el ano de una persona son incompatibles. No y o sea, es la razón. Es la misma razón de por qué no tenemos sexo con los animales. Porque aparte de la crueldad de que le hacemos daño al animal, nos vamos a enfermar. pero entonces, ¿qué me dirías del sexo entre dos mujeres? Entre dos Si hay- mujeres. o sea, también serían homosexuales. Y sería lo Entonces, mismo, no se van a... O sea, bueno, ahí puedes argumentar que no va a haber enfermedad venérea, pero es lo mismo, no se van a reproducir. pero en ese caso, o sea, yo sé que de hecho realmente el propósito del sexo es tener hijos y es por eso que el organismo nos Dios, recompensa con para... exactamente. Tú lo acabas de decir, el organismo te recompensa. No es algo que, vaya, que haces de a gratis. Se supone que uno tiene sexo porque va a tener hijos. Ese es el punto del sexo, por eso es que te está recompensando el organismo. En cambio, una persona homosexual es altamente sexual. Eso es algo que los homosexuales no me pueden negar. Ellos hablan de amor, ellos hablan de sentimientos, pero sus relaciones están muy basadas en el sexo. Están muy basadas en el placer. Y digamos, las mujeres lesbianas podrán no tener enfermedades venéreas al mismo nivel que van a tener los hombres homosexuales, pero comparten el hecho de que van a ser esclavas del placer. Son gente que tiene sexo exclusivamente por placer. Es lo mismo que fumar, es lo mismo que beber, es lo mismo que cualquier otro vicio. Es eso simplemente, es placer y se acabó. Y Pues realmente que bases tu identidad o lo que sea en algo así no está bien. Y más es bien... que Ujú. precisamente tú estás dándole la contra a algo biológico por algo, pues, que tú sientes, digamos, que lo Es que reflexionaste de la misma manera que alguien, pues bueno, ya yo realmente tampoco coincido en el hecho de que alguien solo busque placer, de hecho eso es síntoma de que es infeliz. Pues sin embargo, si solo se están haciendo daño a sí mismos y lo consienten, pues allá que, pues,
que se maten Ajá, prácticamente. O sea, ajá, como yo te dije en un principio, si existen esas personas, a mí no me genera mayor problema, porque siguen siendo una minoría. Lo que los dos concordamos es en que no se debe de promover. Y no es normal por las razones que te estoy explicando. Como tú, o sea, a como tú estás llegando, yo sé que tú estás llegando en este momento a la conclusión, oye, sí, eso es bastante anormal. ¿Cómo vas a tener sexo solo por placer? ¿Cómo vas a, digamos, arriesgar tu pene a estar contrayendo enfermedades? ¿Cómo vas a, etcétera? Esa es la razón de por qué la homosexualidad solo la encontrabas en sociedades decadentes, no es normal en un sentido de que es beneficioso, o sea, no es algo que debes de promover, etcétera. Entonces, bien, tú y tanto, yo estamos de acuerdo, tú y yo estamos de acuerdo en que no se debe de promover, pero yo sé que en este momento tú estás llegando a la conclusión de que, en todo caso, también es deseoso que se corrija. Porque, como pues, tú mismo lo acabas de decir, si una persona se basa tanto en el sexo, es porque es infeliz. Y tú no me vas a mentir en que si tú buscas estadísticas de suicidios o de vicios, etcétera, estos son muchísimo más altos en poblaciones sí, en muestras homosexuales. Si tú buscas, si tú tomas una muestra de gente homosexual y lo comparas con gente heterosexual, el suicidio se va a los cielos. En estadística se va a los cielos. La pedofilia se va a los cielos. El consumo de drogas se va a los cielos. ¿Por qué? es, Porque ellos, o sea, al meterse en ese tipo de vida, al meterse en ese tipo de vida que es vicioso, conduce a otras cosas. Ojo, no estoy diciendo que todos los homosexuales lleguen a esto. Yo sé que hay gente homosexual que pues nunca llega a esos extremos. Pero precisamente por el hecho de que tú te estás condicionando mentalmente a, digamos, a tener sexo solo por placer, puedes escalar más fácilmente a esas cosas. es que, bueno, yo nombro que buscar solo el placer sí es algo que, digamos, que es síntoma de infelicidad, pero pues es innegable que buscamos placer en pequeñas dosis. En pequeñas dosis Claro. no hace, de hecho, comer un dulce, escuchar música es placentero, todos lo buscamos. Eh, pero bueno, en fin, en ese sentido también estarías diciendo que personas heterosexuales que van a ese camino de desenfreno, pues también no serían beneficiosas. No son beneficiosos. Es lo mismo con los heterosexuales. Los heterosexuales también hoy en día son viciosos. Son hedonistas. Son gente que no tienes una idea de lo anormal. Lo anormal que es que en nuestros tiempos se vea tan, ¿cómo decirte? Tan cotidiano, tan normal el sexo. Yo no soy mojigato. Yo no, o sea, yo no digo que es algo que nunca se debe de hablar o que no se debe de hacer o no. Pero yo siento que la modernidad es muy hipersexualizada. Es exageradamente sexual y es ridículo. Es ridículo porque estamos abusando de un organismo que lo tenemos para tener hijos. Porque para eso lo tenemos. No debe de ser explotado de otra forma. Sí, te digo, puedes tener sexo con tu esposa porque forman vínculos, todavía no se sienten todos así como que totalmente listos para tener hijos. Eso yo lo entiendo. Pero el grado en el que estamos normalizando la sexualidad es alarmante. Es un grado en que los niños ya escuchan sobre sexualidad muy temprano. Niños de 11 años ya saben lo que es el sexo anal, ya saben lo que es una mamada. Es algo... No está bien. No está bien. Es que mira, esto de la hipersexualidad se debe a, bueno, por un lado, pues se debe a permitirlo de manera desmedida, la falta de educación también y el miedo al sexo que tiene la gente. O sea, tú Yo... di pene en Ujú. público y mucha gente se ríe, di pene. O sea, y la gente le parece gracioso cuando realmente es algo normal, es como decir brazo, o sea, no debería Porque de causar, vivimos en porque es, una sociedad muy infantilizada. sí, exactamente. Pero realmente, pues entonces digamos que si realmente viéramos la homosexualidad como lo que es, como algo que, bueno, no se decide, algo que pues ya eres homosexual y pues ni modo, y se orientara a esas personas a que entendieran su propia condición,
pues entonces la homosexualidad, porque va a seguir existiendo realmente, o sea, por más que quisiéramos acabar con ella, va a seguir existiendo. Pero podemos Eh, dejar de normalizarla y disminuirla. pues bueno, en el sentido de no hacerlo el consumo de estrógenos durante el embarazo, etcétera, etcétera. Pero culturalmente no la podemos disminuir porque no es algo cultural. La expresión de la misma homosexualidad, sí, o sea, que la sociedad que ya era homosexual se exprese homosexual, y eso sí es algo cultural. Pero ¿por qué callarlos? O sea, mejor educarlos, ¿no? O sea, No, yo es no como los los... estoy callando, yo no los estoy callando, yo les debato incluso y obviamente no llego muy lejos porque mis ideas son muy alarmantes. Te voy a preguntar esto, ¿por qué en Sí. el pasado los hombres nos podíamos ver desnudos todo el tiempo? ¿Por qué en el pasado, sí, los hombres nos veíamos desnudos? Nos veíamos completamente en pelotas, desnudos, y no había, digamos, vergüenza, no había, digamos, atracción, no había nada, era muy natural. Era como, yo qué sé, que un hombre se quite la camisa. No tienes por qué sentir nada. Es algo, somos hombres, ¿no? Y Eh, yo aún lo veo así. Yo veo a un hombre desnudo y no me... Nada, no me alarma. No me... O sea, bueno, me alarma si lo veo en plena vía, ¿no? De, oye, este loco. Pero si yo veo a un hombre desnudo por cualquier cosa, en video, en un edificio, yo qué sé, no me alarma. No me alarma. Y así debería de ser porque así era. Así era en el pasado. Y ahora es algo que genera vergüenza, genera cierto confusión por cómo ha cambiado nuestra cultura. Por cómo ha cambiado nuestra cultura. Nuestra cultura se ha vuelto más femenina y se ha vuelto más en, bueno, normalizar la homosexualidad. Por eso es como que muchos hombres ven a otros hombres desnudos y es como, oh no, me puedo volver gay. O es como que les da pena, les da mucho como... Sí, tú me entiendes, ¿no? O sea, es algo que no debería de ser. Y lo mismo con las mujeres. De hecho, las mujeres en algunos países, algunos, no todos, aún se ven desnudas y no pasa nada. Es algo normal. Muchos ya han de saber, en Japón las mujeres se ven desnudas todo el tiempo. No es gran cosa. Y no debería de serlo. Lo mismo, en el pasado las mujeres se veían desnudas todo el tiempo. Sí, nada más que pues ahí realmente no tiene nada que ver con la homosexualidad en Es sí, o sea, cultural, ese es mi punto. Es algo cultural, es algo, la visión ha cambiado. Es por esto que, digamos, la homosexualidad está tan normalizada, incluso en el subconsciente del heterosexual, que el heterosexual siente duda cuando ve otros cuerpos de su mismo sexo desnudos. Es pues, ridículo. Mira, mira, o sea, por favor, mira la cultura europea, está lleno de cuerpos desnudos. En pinturas, en estatuas. Esto era muy normal. pues sí, eso sí, era algo bastante normal, pero bueno, estamos hablando de, Por eso yo te digo que yo no soy mojigato. Perdón por interrumpir, sigue. ok, bueno, pero también estamos hablando de que la finalidad de esas obras era una versión idealizada del cuerpo humano o de lo que se le creía veía como perfecto. Bueno, no estoy Admirar. hablando de Ujú. admirarla, o sea, por ejemplo, a mí me encanta ver el David de Miguel Ángel y si le digo a cualquier persona de mi rancho, piensa que le estoy viendo el pito, o sea, y No, sí, es algo muy, lo y sí, entiendo, es que ese es el punto. O sea, esas estatuas no fueron hechas para que te masturbes. No fueron hechas para que fantasees sexualmente. Fue para... Oye, es admiración. Es admiración. Hay gente que, por ejemplo, yo he visto fotografías de hombres que pues tienen muy buen cuerpo. Tienen un cuerpo muy esculpido. O esas mismas estatuas. Yo digo, oye, ese cuerpo es muy hermoso. Y la gente piensa, oh, ¿te gusta? ¿Eres gay? No. O sea, lo veo como, yo quisiera tener ese cuerpo. Es algo que yo admiro. Yo lo veo y no lo veo con morbo. Yo le tengo admiración, por el contrario. pero Es es, algo que fue hecho para que tú digas eso. Oye, es hermoso. Ese cuerpo de ahí es hermoso y es digno de admirar.
En ese sentido, sí, nada más que fíjate, los comentarios que surgen de las personas que te dicen, ay, te gusta, son precisamente las personas que no entienden la homosexualidad y hasta cierto punto creen que culturalmente, o sea, que la homosexualidad es cultural. O sea, y es eso lo que yo te menciono, de que tanto conservadores como liberales no la entienden. Unos la quieren prohibir y otros la quieren normalizar. O sea, se No, van a... mira, es que esa respuesta la vas a obtener tanto de heterosexuales como de homosexuales. El homosexual, si te escucha, se va a emocionar porque, oh, otra persona gay, como yo. Y el heterosexual se va a burlar de ti. Va a decir, ah, ¿eres gay o qué? Pero es lo mismo, los dos son incultos, no saben. Y No bueno, saben es algo que, entender. te digo, es algo que no estaba en el pasado. Es obvio que es un cambio cultural, es un cambio mental en el colectivo común. El cómo se aprecia la homosexualidad, sí, nada más que es a lo que voy. O sea, eh, ¿Qué- esas qué? personas que, bueno, acá en los ranchos a lo mejor no sé si te lo mencionaron, que es Ajá. mejor un ratito a no que a los 30 se exprese el ojoto, algo así dicen. No sé cómo se dice eso, pero que jotea de Sí, sí conozco la cultura del norte, ¿no? Bromean mucho con la homosexualidad y algunos incluso terminan siendo homosexuales entre tanta broma. Yo lo sé. pero es que mira, ese es el comportamiento homosexual. O sea, es por ejemplo, has visto personas que se declaran asexuales y la sexualidad es también un desorden hormonal. Simplemente, o simplemente no les interesa el sexo, pero La sexualidad también es un trastorno. sí, es un trastorno hormonal y también se puede tratar, pero en el mismo grado que se podría tratar, por así decirlo, la homosexualidad. Déjale de surtir los medicamentos, deja de darle las inyecciones y va a volver a ser asexual. Lo mismo con una persona homosexual, o sea, dale el medicamento que sea y deja de consumirlo, así como un esquizofrénico. O sea, No crees que estamos yendo en círculos? ¿No crees que estamos sí, en yendo en este, círculos? Porque, mira, una cosa es un esquizofrénico. A mí me parece eso un nivel más grande de trastorno. Y hay cosas mentales que son incurables hasta el día de hoy, que simplemente son de controlar, no se pueden curar. Pero, como yo te digo, es algo que en el pasado, te digo, no era algo muy común que digamos, no era muy común que digamos, y había sociedades increíblemente masculinas en donde no se veía para nada. Tú puedes decir, sí, existían o lo que sea, pero en el closet. De nuevo, es algo que, bueno, uno tiene que mentalizarse así. Porque mira, a lo mejor tú puedes decir, pero ¿qué tiene de malo que exista un homosexual? Como yo te digo, en términos generales, a mí no me importa. Pero ten algo de ego. Ten algo de ego y tú di, oye, este es mi hijo. Y yo pienso que, que la calidad de mi hijo es muy grande. Mi hijo tiene parte de mí. Entonces yo quiero que mi hijo se reproduzca y me dé nietos. Al menos es así como yo pienso. Para bueno, mí eso es apreciación. yo lo comparto en ese sentido de que si yo tuviera un hijo, yo me gustaría hablarle de mujeres, por ejemplo, a mi hijo. O sea, yo no aceptaría su homosexualidad así como así, pero pues como entendemos la homosexualidad hoy en día, pues la aceptaría de mala gana realmente. O sea, pero pues eso no lo haría dejar o ser más gay. Si yo no, no podría, no podría. Porque yo soy una persona orgullosa. No podría aceptarlo. Yo le diría, hijo, no me hagas esto. Yo quiero que me des hijos. Yo quiero que me des nietos. Yo quiero que me des descendencia. Quiero que, o sea, verga, o sea, es algo que uno lo ve y es normal que un padre se preocupe. Un padre quiere nietos. Es algo que, o sea, uno quiere al hijo, uno lo ve y le gusta lo que ve, le gusta lo que uno ha creado. Entonces, uno ve al hijo merecedor, merecedor de que siga reproduciéndose. Entonces, por eso es algo que yo no podría aceptar. Si otros lo aceptan, es su problema.
es su problema. Y en mi opinión no debería de hacerlo. No debería de hacerlo. Y si yo veo a alguien de mucha calidad, yo veo a alguien muy inteligente, muy de buena personalidad, de buena persona, bueno, en pocas palabras es un gran ser humano. A mí me daría mucha lástima que esa persona no se reproduzca. Me daría mucha lástima que bueno, tenga hijos homosexuales y lo consienta. Digo, sí, si una persona viciosa, estúpida, etcétera, tiene hijos homosexuales y lo quiere consentir, bueno, pues a mí qué, Pues sí, no se pierde nada. no se pierde nada. Pues sí, en ese sentido, sí, sí coincido. eh, Nada más que, pues sí, la base de todo, de qué es la homosexualidad en sí, en esa ya es la que no te podría dar la razón realmente. Tendrías que, digo, para lo de nacimiento tendrías que pasarme fuentes. Y te digo, aunque me pasaras fuentes no cambia nada, realmente. Aunque fuera de nacimiento no cambia nada realmente. Y te digo, de nuevo, lo mismo, si me quieres hablar de suicidios, me tendrías que pasar la fuente. Yo Igual, tengo, pero yo pues, tengo alguna, yo tengo algunas fuentes de algunas afirmaciones que estoy dando. Entonces, independientemente, supongamos que ya no, vamos a suponer, no podemos corregir ya a las personas que son homosexuales. Podemos sí. cambiar la cultura. Podemos cambiar la cultura. Así como no veías homosexuales entre los espartanos, puede volver a ser lo mismo. Si nosotros formamos una cultura en que se celebre al hombre, se celebre que la mujer es mujercita y que el hombre es hombre. O sea, es algo que me parece maravilloso. Yo lo veo y me entusiasma, la verdad. Pues bueno, de hecho, yo también lo veo en ese sentido de que no que la mujer se sienta orgullosa de ser mujer solo por haber nacido mujer, sino que la mujer se forme como mujer, Le lo guste mismo. ser mujer, le guste ser mujer, porque en nuestra sociedad cada vez las mujeres quieren ser hombres, las mujeres odian ser mujeres, odian ser madres. El objetivo de vida de una mujer debería de ser madre, porque es una capacidad que solo ellas pueden tener y es algo maravilloso. Pueden crear vida, es algo muy increíble, es algo que debería de celebrarse y es algo que a la mujer le debería de dar ilusión incluso, es algo que debería de añorar. Sin embargo, tú sabes que tenemos feminismo, tenemos globalismo, tenemos un montón de porquería y lo que ha causado es que las mujeres estén en su punto de nunca haber sido tan infelices en la historia de la humanidad. Nunca en la vida una mujer fue tan infeliz como lo es hoy en día. Porque quieren competir con el hombre y no lo logran, no pueden hacerlo. Y quieren, digamos, rechazar su naturaleza. Sí, de hecho, coincido hasta cierto punto de que sí, al menos sí en Occidente, la mujer, y principalmente en las ciudades, yo viví en Ciudad de México un tiempo y realmente es muy distinto las mujeres de allá que te hablan sobre que no necesitan un hombre, o sea, bastante empoderadas, no sé cómo llamarle. Y Es una pendejada. Es una pendejada. sí, La mujer occidental moderna es, es un asco. Es un asco en términos generales. Tú llegas y ellas como que no. Como que lo dudan, ¿no? ¿Tendré hijos o no tendré hijos? Es que lo veo como un problema. Es que es mucha responsabilidad y yo no quiero cargar con eso. Y luego las ves que es como que súper hipersexuales, van a antros, se alcoholizan, son vulgares como el hombre. Es... Qué poco atractivo, qué poco atractivo. O sea, si hay algo difícil hoy en día es conseguir una buena mujer. Y no solo es la mujer, para el caso, los hombres también son un asco. tristemente, sí. De hecho, sí, bueno, a lo mejor ya es una cuestión más personal, pero sí, esa mujer empoderada que te podría describir es la misma que sube fotos hipersexualizada a sus redes sociales y, o sea, ¿qué quieres lograr con eso? O sea, Mira, yo tengo la creencia de que una mujer gusta de la atención. Si existen mujeres que son como que muy sueltas, que suben pendejadas a Instagram, semidesnudas o lo que sea,
es porque sí, a la mujer le gusta ser admirada, a la mujer le gusta llamar la atención, pero para eso está el hombre. En el pasado, el hombre le ponía un freno. Al hombre le ponía un freno porque la mujer también es inocente. Tiene dos características. Le gusta la atención y es inocente. Y cuando a esta mujer excedía la atención que debía recibir, el hombre le ponía un freno porque la mujer, al ser inocente, no sabe que eso le puede causar que un hombre abuse de ella. No sabe que por querer llamar tanto la atención, puede meterse en problemas. Puede, a ver, la pueden criticar. Y como tú sabes, las mujeres son sensibles y no aguantan ese tipo de bullying, de crítica, digamos, ¿no? Y por el otro lado puede pasar algo peor, que un hombre se obsesione con ella y la busque y la viole incluso. Se han dado muchos casos de ello. Entonces, por eso la mujer necesita al hombre. Porque nosotros sabemos ¿cómo somos nosotros? Sabemos lo peligrosos que somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que ponerle una vara, una medición, digamos, un tope a la mujer en ciertas cosas. Y al otro, y también debemos competir contra otros hombres, porque cuando uno tiene una pareja, así es. Si otro hombre tiene la oportunidad de quitarte tu pareja, lo va a hacer. Si un hombre tiene la oportunidad de quitarte tu pareja, ya sea seduciéndola o por la fuerza, lo va a hacer. Nosotros nos conocemos, sabemos cómo somos dominantes, somos codiciosos. La mujer tiene sus lados negativos, nosotros también los tenemos. Ellas tienen sus defectos, nosotros tenemos los nuestros. Por eso nos necesitamos complementarnos en ese sentido. En cambio, Entiendo. también la mujer nos ayuda en algunas cosas. Cuando nosotros somos muy violentos o muy, digamos, nos queremos ir muy salvajemente contra una cuestión, la mujer nos calma. Llega la esposa y nos dice, cálmate, nos da un confort y evita que hagamos alguna estupidez, que podamos salir lastimados, por ejemplo. Ok, simplemente que, eh, ¿por qué sería el hombre el que le tendría que poner más freno a la mujer? O sea, en eso no coincido. Yo Porque es pienso que, dominante. No, sigue. por ejemplo, si llegara a tener una hija, por ejemplo, le enseñaría cómo somos los hombres, precisamente, porque muchos, así como estamos hoy en día, cualquier muchachillo que se conozca nada más va a querer algo y se va a ir. Así que yo le enseñaría, pero también a no estar con esa, digamos, estar alerta de los hombres, pero tampoco rechazarlos a todos. O sea, Claro. saber con sí misma y lo que necesita en un hombre. Porque bueno, así como sabes bien que existen mujeres que pueden tener un poco más de estrógenos, a veces más andrógenos, o sea, sus gustos cambian. No toda mujer va a querer un hombre dominante. Y no todo hombre va a querer una mujer delicada. Mira, voy a decir algo que a lo mejor mucha gente le va a ofender, pero no importa qué tan masculina sea una mujer, no importa qué tan dominante sea una mujer, no existe mujer que se pueda anteponer ante la dominación de un hombre. O sea, no importa qué tan masculina sea una mujer, qué tan dominante sea una mujer, un hombre la puede dominar. O sea, te digo esto porque es algo biológico. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo para ella ni para el hombre. El hombre es más dominante que la mujer. Incluso algunos hombres que pueden ser algo afeminados eh, tienen eso. Mira, te voy a poner, te voy a poner yo de ejemplo. Como yo te dije, yo crecí siendo de personalidad muy femenina hasta cierto punto. Yo no tengo, digamos, un cuerpo de macho, no soy así como que este arquetipo de hombre súper masculino. Yo soy, digamos, un nerd, ¿no? Pero, pero vaya, o sea, yo en mis relaciones con las mujeres me obedecen.
me obedecen porque tengo cierto carácter, tengo cierta actitud y tengo cierta forma de negociar con ellas. Tengo cierta forma de persuadirles. De nuevo, esto no tiene nada de malo. Si yo como hombre soy, pues, un buen hombre, soy correcto, estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien. He llegado a tener relaciones con mujeres que son mayores que yo, que me superan por, sí, o sea, ¿qué te diré? Por 3 años. Y, y estas mujeres son, ¿cómo decirte? No quiero, tengo que escoger bien mis palabras. Son mujeres que igual te van a hacer caso hasta cierto punto. O sea, si tú muestras autoridad, ellas van a acatar eso. Y es algo que tú como hombre deberías de aspirar, deberías de tenerlo en cuenta. Eh, Porque como yo te digo, así como la mujer nos complementa, por ejemplo, nos puede calmar, nos puede ayudar. Porque te digo, nosotros también dependemos, cuando se trata de criar hijos y todo eso, dependemos mucho de la mujer. La mujer es la materna, es la que comprende a las criaturas más que nosotros. Es lo mismo. En otras cuestiones sociales, por ejemplo, los hombres somos líderes. Los hombres somos los alfas, somos los dominantes. Y yo te digo una cosa. Si tú ves a las feministas, es lo mismo con ellas. Las vas a ver serviles a un hombre. Las vas a ver, llorándoles a un hombre para que financien sus movimientos. Van a ser bien obedientes cuando se encuentren con un chat. Cuando se encuentren con su novio musulmán que practica la ley sharia, ellas van a obedecer. Así son muchas mujeres, incluso las que quieren negar su naturaleza. Obviamente hay, obviamente, de hombres a hombres y de mujeres a mujeres. Hay obviamente un rango sano en que las mujeres deben aceptar esto. Hay un rango en que si un hombre es muy bruto, muy controlador, está mal, claro, está mal. Hay límites. Yo, por ejemplo, yo a las mujeres no invado su privacidad, no soy así súper extremadamente celoso o encimoso. No soy de controlar cada cosa que hagan. Pero, si soy de decirle, a ver, creo que no deberías de hacer esto, porque te estás arriesgando, te estás poniendo en una situación peligrosa, o me estás haciendo quedar mal a mí. Esas son cosas que uno, como hombre, debe decirle a su esposa en algún momento. Pues sí, de hecho sí, coincido parcialmente, nada más que pues sí hay sus excepciones. Bueno, al menos yéndonos más hacia la psicología, pues vemos que en las relaciones siempre hay un dominante. Ujú. Eh, Regularmente es el hombre, pero sí hay sus excepciones en donde la mujer quiere Sí, imponerse. sí, es cierto, y son horribles esas relaciones. Son horribles Eh, porque las mujeres no son tan buenas tomando decisiones. Por eso no ves en la historia matriarcados. Cuando han existido matriarcados, viene un patriarcado y le extermina. Le extermina porque las mujeres no son ni tan líderes ni tan buenas tomando decisiones, no son tan buenas gobernando. Entonces, sí, es cierto, existen relaciones en donde tienes a un hombre beta, porque normalmente es un hombre beta, un hombre muy, ¿cómo decirte? Mangoneador, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes en qué terminan esas relaciones siempre? En que la mujer le pone los cuernos. Cuando tú tienes, es el típico estereotipo, cuando tú tienes a un hombre cock, beta, débil, sin carácter, y tiene a una novia que es muy mandona, que es muy como que, o bueno, que es ella la que pone las reglas simplemente, se encuentra con un hombre de verdad y lo engaña. Es un estereotipo muy común. Lo has visto en películas, lo has visto en series, quizá lo hayas visto en la vida real incluso. sí, sí lo he visto en la vida real, nada más que, pues bueno, en ese caso tendría que haber realmente una fuente fiable que nos dijera por qué. O sea, ¿por qué es que ocurre eso? Es de ¿Es razonar. algo
o es porque así nace la mujer o la cultura llegó a esa conclusión basándose en cómo era la mujer por naturaleza? Es de razonar, es de razonar. O sea, si yo me pongo a pensar en cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer, me parece lógico, me parece el resultado lógico. La mujer es muy libre, es muy de... Si tú has visto en cuestiones políticas, las mujeres suelen ser liberales. Ellas se guían más por emoción que por razón. Sí, Y darle gusto a todos, casi, ¿verdad? y pues Como que bueno, todos si tú te están... pones a pensar en esto, tú te pones a pensar en esto y tú ves esas relaciones de mujer que hace las reglas, etcétera, y que termina engañando al marido, es una cuestión lógica. El hombre tiene que ponerle un alto a la mujer en ciertas cuestiones. Eh, es es lo natural porque cuando éramos cavernícolas, la mujer se quedaba con el hijo mientras nosotros salíamos a cazar. Es esto lo que nos permitió a nosotros desarrollar más logística. Es lo que nosotros nos metía más en problemas y teníamos que resolverlos. Tuvimos que evolucionar. Mientras que la mujer fue más sedentaria, fue más de tener que conectar con la cría, que era de pensamiento primitivo. Obviamente un bebé es de pensamiento primitivo. Por ello la mujer tuvo que conectar con este ser, con el bebé, y en consecuencia evolucionaron para ser más maternales, más emocionales. En cambio nosotros siempre fuimos los que teníamos que resolver los problemas, quienes teníamos que pensar bueno, en sobrevivir y en proteger a nuestra mujer. Ok, pero bueno, te digo una excepción. Yo, por ejemplo, ¿conoces a la crítica de arte Avelina Lesper? La conozco, sí. Sé Ok, que comparte algunas cosas conmigo. sí, de hecho, bastantes también comparto con ella. Ella al menos lo que demuestra es tener mucho carácter, o sea, digamos que sería una mujer que sabe a dónde va. Al menos eso es lo que me inspira. No la conozco personalmente o lo que sea. Ujú. En ese sentido, ¿qué me dirías de una mujer como ella? O sea, ¿crees que ella también buscaría un hombre dominante? Mira, pero por supuesto que sí. Mira, fíjate, yo apoyé a Marine Le Pen en Francia. La apoyé moralmente, obviamente. Yo no soy francés ni voto. Pero yo la apoyaba porque ella era anti-inmigración, ¿no? Era anti-inmigración y pues ella tiene los ideales que yo comparto, ¿no? Es el partido político que yo apoyaría. Sin embargo, cuando esta mujer perdió, quebró en llanto. Quebró en llanto. ¿Por qué? Porque es una mujer. Porque, o sea, igualmente la seguiría apoyando. Si ella se postulara, yo pensaría, sí, que gane Marine Le Pen. O sea, yo pienso que es la mejor opción por sus ideales. Pero, si hubiera un hombre con los mismos ideales, preferiría que gobernara el hombre. Porque el hombre tiene más carácter. Entonces, fíjate, yo no te digo que no haya mujeres líderes o que no haya mujeres fuertes o que aguanten mucha mierda, porque las hay. Pero es muy extraño. Cuando tú ves mujeres en política, estas mujeres no lo soportan. Frauke Petri de Alemania, también conservadora de antiinmigración y todo esto, se retiró porque no pudo más. Se retiró porque no podía contra el acoso que recibía, contra las amenazas que recibía. Es mujer, como yo te digo, no son muy de soportar la crítica como lo hacemos nosotros. Y de nuevo, o sea, es alguien que yo apoyaría porque no hay otra opción. Pero no es ideal. Y como siempre, siempre va a haber excepciones. Siempre va a haber excepciones. Existió Cleopatra, por ejemplo, y a Cleopatra te la describen como de atributos muy masculinos, ¿no? De muy fuerte, muy de carácter. Y bueno, una reina, digamos, de monarquía, pues también tiene que tener cierto carácter y esas cosas. Pero como tú ves, son algo muy minoritario en comparación. La historia no miente. La historia no miente. O sea, podemos buscar mujeres que han sido líderes, que han sido dominantes, y las vamos a encontrar.
pero son muy pocas comparadas con los hombres. Con solo decirte, ¿qué mujer fundó una religión? O sea, no hay, no hay. Y te digo, no tiene esto algo de malo. Esto no tiene nada de malo. Y si una mujer quiere perseguir carrera política, si una mujer quiere hacer cosas que hacen los hombres, puede hacerlo. Puede hacerlo. Y si lo logra, fantástico. Pero no es lo normal. O sea, no es la norma. ¿Cómo decirte? Y bueno, si no califica, no califica. Así de simple. No vamos a darle una oportunidad extra porque, pobrecita es mujer y debemos de tener más mujeres en la política. No, si califica, qué bien. Si no, pues no. De hecho, sí, ahora que lo sacas a colación, de hecho, en México se tiene una cuota de género. O sea, eh, Y es admiten estúpido. abiertamente que el Ujú. 51% de las personas en política son mujeres. O sea, y yo pienso que esas mujeres que están ahí son capaces de, o simplemente fue porque tenemos que cumplir, o sea, tiene que haber mujeres. Yo siento que Exacto. Y esa es otra cosa, así como lo que yo te estaba explicando de que la hemos cagado en alimentación, en formas de gobierno, en... A este tipo de cosas me refiero. Por culpa bueno, de la izquierda y por gente que, bueno, nos quiere destruir. Por gente de élites que quieren promover cosas que ni ellos se creen. Estamos dejando que bueno, que digamos que implanten este tipo de tonterías de cuota de género. Con todo lo que hemos hablado, ¿te parece buena idea? No lo es. no, para... Es que, bueno, en ese sentido sí, coincido pues en un 90% en lo que mencionas, salvo sus excepciones, como siempre, pero realmente sería tonto decirte que una mujer, por ejemplo, o sea, si pones a 100 mujeres y 100 hombres, las 100 mujeres van a cargar el mismo peso que los hombres, no, o sea, es mentirte, es No, algo deshonesto. es verdad. Y fíjate, igualmente hay cosas que nosotros no podemos hacer tan bien como las mujeres. Eso sí. Es normal. O sea, me siento. Me siento un super genio por decir cosas básicas. Por decir cosas tan estúpidamente sencillas en los tiempos en los que estamos. Son tiempos de locos. No tiene sentido. No llevamos muchas décadas de pensar así. Es algo muy reciente. Es algo estúpido. Es algo que está llevando a nuestras sociedades para abajo. En todo el mundo. Y bueno, no sé si quieras parar aquí. Creo que ya como que dejamos los puntos Sí, más importantes. de hecho sí, ya el tema central creo que ya quedó atrás. Y pues ya esto parecía más un circle jerk ya al final. Sí, A ya ver si estamos como que concordando mucho ya, entonces yo creo que ya terminamos de discutir. ya los memes se van a dejar ir con esto, pero en fin, pues bueno, al menos que tú quieras agregar algo. Pues no, que ha sido un gusto, me ha agradado que me escuches y que me hayas dado una oportunidad. Y pues nada, nos estaremos viendo.